En este libro hemos hablado acerca de misiles, hemos hablado acerca de circunstancias que luego llegan a nuestra mente y no nos damos cuenta. Esos misiles que mencionábamos, ¿no? De acusación, de, hey, tú, mira cómo te portas, mira lo que haces, mira tu vida, lo que escuchas en las predicaciones y lo que haces después y cómo te enojas, como lo mencionábamos, ¿no? Pero también este misil de duda, ¿no? De, ¿y a poco tú vas a poder? ¿Y a poco Dios todavía tiene un plan y un propósito? ¿Y a poco Dios no se ha cansado de ti? ¿No se ha cansado de ver esas veces que lo intentas y fallas y sigues en lo mismo? Veíamos también un misil de engaño, ¿no? O sea, de tergiversar la verdad, de querer sacar provecho, de, no, Dios no te ha dado lo suficiente, tú mereces más, necesitas más, rápido, en tu momento, cosas así que igual llegan a nuestra mente. Y también veíamos un misil de deseo, ¿no? Que a primera instancia podíamos relacionar con cuestiones materiales, con cuestiones de pareja, cosas por el estilo. Pero vimos que este deseo también iba más allá, iba más a cosas oscuras, ¿no? Así como por ejemplo deseo de odio, de, ay, ojalá y se caiga, ojalá y le pase esto, ojalá y la regañen, deseo de maldad y todo esto que igual son misiles que llegan a nosotros. ¿Por qué? Por granadas en nuestra mente. Y el capítulo 2 se llamaba así, granadas en nuestra mente, que son esos momentos donde alguien te lanza una granada. Y tú tienes pues podríamos decirlo, el poder de permitir si esa granada va a explotar y va a causar estragos en mi corazón, en mi mente, en mis sentimientos, en las personas a mi alrededor, o le voy a poner un seguro y voy a decir, no pasa nada, ok, estás de malas, ok, me ofendiste, hiciste esto, hiciste el otro, tomo mi distancia, con prudencia actúo y me retiro y hago esto y hago lo otro. Y granadas que habíamos hablado que entraban por la vista, como puede ser la codicia, no sé, alguna ropa mencionábamos, ¿no? Ay, es que esa blusa, ese vestido, ese automóvil, esa computadora, ese celular, eso que tiene ella me interesa. Esa pareja, ese marido, esa mujer que es fiel, que es servidora, que es esto, que es lo otro, que se porta muy amable, muy gentil, muy caballeroso, muy amorosa, bla, 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 que entra por nuestros ojos, ¿no? Nuestros ojos, ¿en dónde? En lo que vemos en la calle, en lo que vemos en nuestro círculo social, en lo que vemos incluso en la iglesia, en lo que vemos en la televisión. Pero también habíamos acerca de una circunstancia, una granada, que es por lo que escuchamos. Esas mentiras, esos chismes, esas circunstancias que habla alguien mal de ti, que alguien te dice algo de una situación, de Dios mismo, todas esas dudas y cosas que chocan con nosotros. E incluso hay un testimonio bastante fuerte y duro que me gustaría ya con eso terminar este resumen, que platicaba el pastor David de esta circunstancia. Y este testimonio inicia con un campamento juvenil. Yo creo que varios de ustedes en esta temporada, como les digo, ya estamos como en verano, junio, julio, agosto, septiembre. Es como de campamentos, ¿no? Y se anuncian que va a haber un campamento de verano y que va a ser en un determinado lugar y todo. Yo creo que en sus iglesias ya han oído de algún campamento. Por ejemplo, Génesis creo que nos compartió de un campamento que ya está por iniciar. Igual en mi... Mira, Kaylee dice que está en un campamento justo ahora. ¡Qué bendición! Y, por ejemplo, ahí en mi grupo de estos jóvenes de mi escuela que son cristianos, que nos han estado ayudando a veces aquí en las reuniones y todo eso con la alabanza. Igual va a haber un campamento, entonces igual si gustan, este va a ser en Veracruz. Entonces, campamentos hay muchos y oportunidades hay muchas y eso yo creo que son experiencias bastante bonitas, ¿no? Porque es ir, es convivir, es aprender de la palabra de Dios, es estar orando, es recibir una palabra e incluso un tiempo de apoyo, ¿no? Y se ha visto como en los campamentos hay momentos de restauración, de liberación, de sanidad en el corazón, de sanidad en la mente y cosas así bastante sorprendentes que es interesante que lo hagamos. Entonces, aquellos que no han ido a campamentos, pues ojalá y nos podamos poner de acuerdo y yo creo que va a haber uno, ¿no? O sea, cerca de ustedes. Génesis creo que nos decía uno por Chiapas,
El que yo les digo es por Veracruz. Y igual aquí ustedes pueden compartir, ¿no? Kaylee, no sé dónde estés ahorita, si estás ahí en Estados Unidos. Pero, o sea, ¿no? Compartir la invitación y todo eso para ver cómo organizarnos, ¿no? Porque, claro, así el Campanisi estaría súper interesante, ¿no? Julio dice, un deseo que tengo es aceptar a Cristo hace un tiempo, ir a un campamento. Claro que sí, esperemos que ese campamento sea de bastante bendición, ¿no? Pero, no nos salgamos del tema de este testimonio que les estaba contando. Todo inicia en un campamento. Y un campamento que, como hemos estado diciendo, bastante interesantes, ¿no? Que se nos narra que hay milagros, pero también exhortación. Que se nos narra que hay sanidad, pero también disciplina. Campamentos que podríamos relacionarlo a lugares de bendición. Y justamente este campamento en el que el pastor nos contaba el testimonio era en una playa. Y ya saben, fogata y cosas ahí, bombones, malvaviscos, una guitarra ahí con la alabanza, tiempos bastante interesantes y bonitos. Y después, tiempos de juegos, tiempos de diversión. Y hubo un momento donde dijeron, momento libre. Y en ese momento libre, pues, ¿qué hacen si estás en la playa? Pues vas, ¿no? O sea, meterte al agua, nadar, relajarte, olvidarte del estrés de la casa, de la escuela, del trabajo, disfrutar. Y en este testimonio dice que estaba el líder de jóvenes y en eso ve una granada por sus ojos, una granada visual, a una chica del campamento que pues también inapropiadamente, podríamos decirlo, quién sabe cómo, ¿no? O sea, es complicado esto, pero ¿qué hace? Sale con un traje de baño bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Como vistoso, llamativo, yo creo que sería la palabra adecuada. Entonces el líder de jóvenes ve y se le queda grabado esa imagen y dice, ¡oh! Entonces relacionándolo con lo que hemos aprendido, ¿qué pasa? Llega un misil, este misil del deseo, ¿no? De, híjole, eso se ve bonito, se ve atractivo, se ve musculoso, carismático, bello. Y todo eso empezó a maquinarse en su mente. Llega la noche y dice que la imagen no se la había podido sacar de la cabeza y entonces deja llevar su imaginación en una conducta de pecado y tener un momento de pecado horrible ahí en su intimidad de su cuarto. Pero eso no quedó ahí, sino que después ese deseo fue creciendo. Y entonces ya no era suficientemente el recuerdo, la imagen, sino que después empezó a buscar más contenido y buscar más imágenes, más videos, más cosas para saciar esa necesidad, ese deseo que tenía carnal. Continúa y ya no solo era suficiente videos, después necesitó acciones. Y se nos habla que pasó de una imagen a videos, y hay que decirlo así tal cual, videos de pornografía, después acciones de masturbación, después llegó a caer en ir a lugares de prostitución, y en esos lugares después alcohol, después drogas, gastar su dinero, sus pertenencias, hasta que quedó en la calle, así literal, un vagabundo, una persona ya sin hogar, una persona ya que había perdido todo su dinero, y de repente se encuentra con uno de los chicos que había estado en el campamento. Entonces el chico va caminando y dice, ay, como que ese vagabundo como que lo conozco, ¿no? Ese apestoso como que se me hace familiar. Pero pues ya, ¿no? O sea, dice, pues X, sigue caminando, se va. Y resulta que el vagabundo le habla y le dice, oye, tú, pongamos un nombre, ¿no? Oye, Carlos, ¿cómo estás? Y entonces se saca de onda y dice, oye, ¿cómo es posible que un vagabundo me conozca, ¿no? Que sepa quién soy. Y que va y interactúan y dice, ah, ¿no te acuerdas de mí? No, pues que yo recuerde no tengo amigos vagabundos, comentaba. Dice, no, pues soy yo, soy el líder de jóvenes que estuvo con ustedes en el campamento. Y entonces este chico se queda impactado y dice, ¿pero qué te pasó? ¿Pero cómo fue posible eso? Dice, bueno, es que, y ahí le cuenta esta historia, ¿no? Es que te acuerdas que estaba esta hermanita, bastante coqueta, bastante atractiva, que pasó esto. Una circunstancia bastante dolorosa y difícil de contar, de platicar, incluso un testimonio cruel, ¿no?
O sea, como un líder de jóvenes, y es prácticamente el ataque principal, ¿no? Si quitas o si le tiras al que está hasta arriba, al que está apoyándolos, al que les da palabras de aliento, que les da palabras de ánimo, que los levanta cuando se caen, si quitas ese apoyo, ya no va a haber alguien que los levante cuando se caen, ya no va a haber alguien que les dé palabras de ánimo. Entonces vemos que ese misil llegó y ¿cómo lo enfrentó? En silencio. Es decir, no pasa nada. Quizá antes en su mente decía, no, ¿cómo voy a caer en esos pecados? No, horrible. Y a un punto de decir, bueno, es que se ve bien, es que no pasa nada, es que es inofensivo, es que yo tengo el control. Y ir avanzando, 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 hasta darse cuenta que terminó en la ruina. Un testimonio bastante cruel y doloroso que nos deja una lección importante. Y justo como lo mencioné la semana pasada, es importante que este libro lo llevemos a cabo aprendiendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo lo fundamenta con la Biblia? ¿Qué enseñanzas hay? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra? E incluso el autor, ¿no? ¿Cómo lo ha relacionado y qué ha aprendido y qué consejos nos puede dar? Pero sí, claro, si en el libro se nos habla de perdón, dices, pues fácil, ¿no? Apunto a quienes me han dañado y todo, y llevo un proceso de perdón. Dice que seamos compartidos. Y bueno, pues ya, a ver, voy a ver cómo apoyo, voy a ver cómo ayudo. Dice que respetemos a nuestros padres. Esto. Entonces las cosas que se ven las hacemos, ¿no? Porque es un cambio fácil, es un cambio visual. Pero ¿y lo que no se ve? Y si estamos llenando, como yo les decía la semana pasada, ¿no? Estamos llenando nuestro vaso de agua con la palabra, con el mensaje, con oración juntos, con compartir estas peticiones. Y de repente aquí hasta abajo tenemos una fuga. Un pecado que nos da pena comentarlo, que nos da pena decirlo, que nos da vergüenza o que simplemente decimos, no, ¿por qué? Y entonces tenemos ahí esa pequeña fuga. ¿Y de qué sirve que estemos recibiendo esa agua si se va a salir por abajo? ¿De qué sirve que recibamos más palabra, que estudiemos más, que recibamos ese alimento si hay una fuga en nosotros que no ha sido sanada? Y puede ser un pecado, puede ser un perdón, puede ser una herida, un mensaje de odio, un mensaje de dolor, de que hayamos sido lastimados. Pueden ser grandes cosas incluso, ¿no? Así como lo comentábamos aquí en el chat, algún testimonio que sabemos de, este pastor hizo esto, este líder, esta persona en la alabanza, este cristiano en la iglesia, cosas así que pueden ser fugas y que es necesario que nos detengamos y digamos, a ver, primero tengo que arreglar esto para después seguir siendo lleno. Y no me refiero a que debe ser una pausa así de que ya no voy a estudiar, ya no voy a leer la Biblia hasta que yo sea libre, porque tampoco se trata de eso. La semana pasada veíamos que para ser libre de muchas cosas, de todo lo que comentábamos, ¿no? Codicia, deseo, chisme, odio, tentaciones carnales, tentaciones sentimentales y todo esto, para ser sanados debemos de contrarrestarlo con el estudio de la palabra, con creer la palabra, con ser llenos de la palabra, con meditar en la palabra, con vivir la palabra, con compartir la palabra. Y entonces ahí es como ese proceso de análisis. Es un proceso que va conjunto, que es un apoyo en cual recibimos de Dios. Y hablábamos acerca, ¿no?, de estudiar este capítulo de la Biblia, algo que nos ayude a aprender de estos héroes de la fe que están aquí plasmados. Entonces, ese es como parte del resumen que hemos tenido de los capítulos hasta ahorita. Y es de mi agrado informarles que ya vamos en la hoja número 57 de nuestro libro, el capítulo 3. Espero ya hayan visto el título. Lo puse así como medio raro, así como medio curioso, ¿no? El título es Hatá. Y es una palabra que ahorita ya en las siguientes líneas lo vamos a entender. Entonces, teniendo todo esto en mente, toda esta perspectiva y esta introducción, iniciemos con la lectura del día de hoy. Página 57 de su libro Batallas Silenciosas, donde iniciamos así. Hace unos años estuve disparando con un amigo. Bueno, en realidad aprendiendo a disparar, pues era la primera vez que tenía contacto con las armas. Mi amigo es muy aficionado a las armas, algo que yo no soy,
y trajo todo su armamento, unos 10 diferentes tipos de armas de corto y largo alcance con sus municiones. Todo para que yo pudiera intentarlo. Fue toda una experiencia, exceptuando el hecho de que cuando traté de darle al blanco, pasé la vergüenza más grande, porque le di a todo menos a lo que le tenía que dar. El hecho de que no pudiera acertar me llamó la atención y me hizo pensar. Aparte de que obviamente soy un novato, pude concluir que hubo además otros factores que influyeron en mi mala puntería. Por ejemplo, sabía cuál era el objetivo, pero mi visión no era precisa. Es decir, conocía el punto de referencia, pero no era capaz de calcular mi visión desde el arma. Asimismo, sucede con muchos de nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo vemos de lejos. En ocasiones pedimos consejería o asesoría y seguimos diciendo a nosotros mismos y a los demás, ya lo sé, ahí está el blanco, ese es el objetivo. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestra mente se encuentra tan nublada que no sabemos cómo apuntar y acertar. La palabra pecado en hebreo es hatá. Ahí está la palabra clave del capítulo del día de hoy. Hatá. Y en griego es amartía. Y significan en ambos casos no darle al blanco. Es decir, errar. Esto, aplicado a nuestra vida espiritual, quiere decir fallar, faltar, defraudar, delinquir o pervertir. El problema es que por lo general solo asociamos el pecado con hacer lo malo, lo cual es cierto, porque pecar es hacer lo malo delante de Dios. Sin embargo, la mayoría de las veces ignoramos que no hacer lo bueno también es pecar. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto quiere decir que, sin saberlo, muchos estamos pecando no por hacer algo, sino por no hacerlo. No le estamos dando al blanco, no estamos creciendo en nuestros hábitos espirituales, no estamos haciendo la voluntad de Dios, más bien estamos desactivados de la obra de Dios, enfocados solo en nuestras necesidades, sin cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esa es una frase interesante, ¿no? La voy a volver a leer. Sin saberlo, muchos estamos pecando no por hacer algo, sino por no hacerlo. Una reflexión interesante, ¿no? Que dicen, es que no estoy haciendo nada malo. Ah, sí, pero ¿sí estás haciendo algo bueno? Ah, curioso, ¿no? Es que me quedé en mi casa y no hice nada malo. ¿Pero hiciste algo de provecho? Es que son vacaciones y no hice nada malo. Es temporada de fiesta y no hice nada. ¿Pero hiciste algo bueno? Curiosa esa frase. Igual, les recuerdo que ahí está el link de Miro. A ver, esperen. Por si tienen ustedes una frase, una historia. Del capítulo anterior recopilé, creo que solo pusieron 2 frases en el Miro. Entonces estoy esperando como juntar, que sean un poquito más, para que lo podamos compartir, ¿no? Y hacer como esa imagen, ese volante que les he subido al grupo. Entonces, si alguien tiene ahí el grupo de Miro, me sería bastante útil que lo compartiera, el link, el enlace. Y si no, al final de este tiempo se los vuelvo a enviar y todo. No hay problema. Es más, si quieren, no sé si alguien lo tenga ahí a la mano o lo hacemos de una vez. Miro. Sí, mejor de una vez. Entonces, espérenme tantito, un minuto, por si tienen alguna frase o algo, que ahí lo escriban de una vez. Acá está. Nada más vi 2 frases nuevas. Ahí el Miro, les habíamos dicho que es más fácil que ustedes lo hagan desde su celular, desde su... desde el celular descargando la aplicación o desde la computadora. Yo me acomodo más en la computadora. Ándale, Kaylee ya no lo envió. Perfecto, gracias. Y creo que yo igual ya lo envié. Entonces ahí si gustan entrar y ver qué han escrito, qué han hecho, todo eso por el estilo. Perfecto, muchas gracias Kaylee y continuemos. Dice, tal vez le estamos dando al blanco en algunos aspectos de nuestra vida. Aspectos
tales son la economía, el estudio, bajar de peso, realizar algún proyecto, circunstancias donde vamos bien, pero eso no le quita nada de malo, está bien. Pero el blanco más importante es lo que sembramos en nosotros para la eternidad. Entonces, si estamos enfocados en todo menos en nuestra comunión con el Señor, sencillamente no le estamos dando al blanco, porque nuestra mente no se encuentra alineada con el propósito de Dios. Y eso ténganlo presente el día de hoy, porque es el título del capítulo, como lo podemos ver en la imagen, Tiro al blanco. Si mucha gente no conoce los propósitos de Dios porque no conoce sus mandatos, sus instrucciones, su palabra. En otros casos, sentimos en nuestro interior esa voz que nos dice, ¡hey! Es por aquí. Y tenemos una idea de dónde está el blanco y lo que tenemos que hacer, pero nuestra mente está tan embotada que no nos movemos hacia el destino y el plan correctos. Y es una frase que a mí me gusta mucho, que hay ocasiones donde sabemos hacer lo bueno, ¿no? O sea, sabemos que si hablar con esta persona me causa ciertas pláticas que están mal, si cuando tengo hambre me pongo de malas y exploto con las personas, entonces hay circunstancias que ya sabemos que son nuestros detonantes, que son esos puntos de quiebre. Si que yo vaya en el transporte y hay alguna música que ya sé que me incita a algo, que me recuerda a alguien o algo y sé que está mal. Entonces hay veces que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer ante las situaciones. Es que me conviene mejor no ir. Es que me conviene, no sé, ir pensando en otra cosa, escuchar música de otro tipo, hablar con otra persona o salirme de donde se está hablando. Hay veces que ya lo sabemos, ¿no? O sea, que hay circunstancias que nos llevan a pecar, que nos llevan a enfadarnos, que nos llevan a hablar mal de otras personas y sabemos cómo evitarlo. ¿Y por qué no lo hacemos? O sea, si sabemos que algo es un caminito que nos lleva de esto al mal, ¿por qué no buscamos evitarlo desde un principio? Aquí dice una frase: cuando tenemos conciencia de que no solo pecamos cuando hacemos lo malo, sino también al no practicar lo correcto, entonces seremos más intencionales en poner por obra lo que Dios ya preparó para nosotros. Y es bastante interesante este sentir, ¿no? Este pensar. Porque puede ser algo obvio, ¿no? O sea, vayamos a un extremo. Es pecado que te inyectes algún tipo de droga. Es pecado que te cortes. Es pecado que hagas esto u otro, ¿no? Y entonces como que ya lo tenemos en nuestra mente, ¿no? O quizá algo más sutil. Es pecado que digas malas palabras. Entonces, como que estamos en un momento de estrés, en un momento donde nos pegamos, nos dolió algo y estamos a punto de decir alguna exclamación, de gritar algo, o alguien nos ofendió y queremos contestar. Y en nuestra mente como que llega esa alerta, ¿no? De decir, híjole, espérate, ¿qué vas a decir? Está mal, no lo hagas, es pecado. Y como que podemos tener esa conciencia, ¿no? De, no, eso no lo voy a hacer, a esa persona no le voy a hablar, no voy a caer en esta tentación, ¿no? O esta persona que me envió solicitud de amistad, esta expareja, que sé las consecuencias malas que trae, no se la voy a aceptar, no le voy a contestar, no le voy a decir que sí, porque sé que es pecado. Pero les invito a que ahora también tengamos presente que es pecado no hacer ciertas cosas. Es pecado tomar esa decisión de hoy no voy a leer la Biblia y me voy a poner a jugar, voy a hablar con mis amigas, con mis amigos, voy a salir a este lugar, simplemente me voy a dormir porque tengo mucho sueño. Y entonces les invito a que tengamos ese chip también en nuestra mente. Como no estoy haciendo eso y le estoy dando lugar a otra acción, a otra persona, a otra situación, eso también es pecado. Y no a punto de tener miedo y de decir, ya no puedo hacer nada porque todo está mal y me van a castigar y me van a mandar al infierno. No, sino en el punto de un crecimiento espiritual, ¿no? De querer nosotros, si quiero conocer más a Jesús, pues lo quiero buscar más, ¿no? Y entre yo más lo busque, más se va a manifestar en mi vida, más me va a hablar, más me va a responder, más me va a dar consuelo. Pero también debo de cuidar qué es lo que no hago, no solo lo que hago.
Dice, permíteme decirte por qué muchos vuelven a caer una vez que han sido restaurados. Caer en el mismo error, caer en la misma situación, en el mismo pecado. Dice, la razón no es necesariamente que vuelvan a lo que hacían antes, a tener hábitos dañinos y destructivos, sino que no ponen en práctica las obras de las que hablan las Escrituras. En Efesios 2:10 dice, buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando alguien deja de hacer lo malo, pero no cambia su conducta para hacer lo bueno, más temprano que tarde regresa a su antigua condición, realizando las mismas acciones anteriores y aún peores. Cuando tenemos conciencia de que no solo pecamos cuando hacemos lo malo, sino también al no practicar lo que es correcto, entonces seremos más intencionales en poner por obra lo que Dios ya preparó para nosotros. Es curioso esto, ¿no? Es que yo pecaba porque los viernes en las noches me iba de fiesta con mis amigos y nos la pasábamos aquí tomando esto, ingiriendo este tipo de sustancias, escuchando esto, bailando de esta forma o esto otro. Y ahora ya, fui transformado, fui restaurado, conocí al Señor, me arrepentí, pedí perdón y ya no lo hago. Y ya es viernes y me mandan mensaje y ya no contesto. ¿Pero qué haces en ese momento? Ah, pues me aburro, me pongo triste, no sé qué hacer, me da ansiedad. Ajá. Entonces, no estás haciendo algo que contrarreste ese hábito. Entonces, como que te pones a pensar, ¿qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué sigo? Y te distraes en el celular, y te distraes en la tele. Entonces, sí, quitaste un camino que te llevaba a pecado, pero no lo cambiaste por algo que te llevara a la verdad, que te llevara a Dios, que te llevara a ese cambio en tu vida. Ah, pero ahora es viernes y ahora me estoy conectando aquí a las reuniones, ¿no? Ah, pero ahora tengo libre y me pongo a leer la Biblia y un devocional personal, donde yo aprendo, donde yo subrayo, donde yo anoto, donde yo oro después de eso. Es curioso, ¿no? O sea, y Kaylee aquí nos lo dice claro, ¿no? Es como querer cambiar un hábito, no se puede solo con eliminar, se debe cambiar por otro, por uno mejor. Y es correctamente perfecto, yo creo que lo he resumido de la manera adecuada y es interesante eso, ¿no? Y lo que ya mencionábamos, ¿no? De Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice, otra de las razones por las que no le puede dar al blanco cuando fui con mi amigo a disparar fue porque mi mano no era firme. Es decir, podía más o menos ver el objetivo, pero al momento de disparar, la mano me temblaba. No tenía la fuerza suficiente porque mis músculos no estaban preparados para sostener un arma. La imagen era muy graciosa y dentro de mí pensaba, mejor me dedico a tocar las maracas en un grupo musical. ¿Qué hago aquí? Recuerdo que en una de las películas de James Bond, protagonizada por Daniel Craig, mi James Bond favorito, su brazo quedó muy herido y cada vez que disparaba resultaba un desastre. Sin embargo, al practicar una y otra vez su precisión, a la hora de disparar volvió a ser la que de antes. Asimismo ocurre cuando dejamos de practicar la verdad, la justicia, cuando dejamos de servir, de perdonar, de orar, de adorar, de escudriñar las escrituras. Nos convertimos en unos pecadores constantes, y no porque necesariamente estemos en el mundo pecando, sino porque no estamos enfocados, no le estamos dando al blanco. El apóstol Pedro nos lo dice de esta manera. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean útiles e improductivos. Curioso, ¿no? O sea, todas estas cualidades, si abundan en nosotros, si realmente buscamos todo eso, ¿qué van a hacer? Van a evitar que nos quedemos improductivos, que nos quedemos como ese vaso inútil, ese vaso que no sirve, esa herramienta que no se le encuentra un lugar, que no sabe para qué.
Si queremos tener un propósito, si queremos saber qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, qué es el plan que tiene para nuestra vida, si queremos decir, es que, ¿qué hago? ¿Qué quiere Dios para mí? Pues empecemos alistándonos, ¿no? Y aquí lo dice en la segunda carta a Pedro 1, 5 a 8, ¿no? Añade a tu fe virtud. No basta con tener fe, es necesaria esta virtud, pero dice a tu virtud conocimiento, aprende, estudia, a ese conocimiento dominio propio. Ah, ya sabes, ahora intenta controlarte. Ah, ya te controlas, pues ahora constancia, mantente firme en eso. Luego devoción, mantente en ese ambiente, en ese enfoque, en ese tipo de consagración. Luego dice afecto fraternal, ¿no? Como comunidad. Y a ese afecto no solo de una manera vacía, sino también amor. El blanco más importante es enfocarte en tu eternidad, en Dios y poner en práctica ese manual que te ha dejado, ¿no? Es interesante toda esta parte, ¿no? O sea, cómo habla de que hay veces, o sea, de la película, ¿no? Que nos narra de James Bond, se lastima el brazo y ya no tiene la fuerza suficiente. Y puede ser lo mismo de esta manera en nuestra vida espiritual. Ah, ok, me alejé, me aparté y ahora me es difícil pararme temprano a leer la Biblia. Ahora se me olvida en las noches poner mi lectura diaria de la Biblia. Ahora se me olvida esto, ahora se me olvida lo otro. Y es una debilidad, claro. Es algo que dejamos de hacer, dejó de ser constante y lo reemplazamos con otra cosa. Y el día de hoy se nos está exhortando a hacer ese análisis. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué está ocupando esos hábitos que son buenos y saludables para ti y te has olvidado de ellos? Y es necesario que te pongas las pilas, que pongas ese esfuerzo extra en decir, tengo que volver, tengo que esforzarme, tengo que ganar otra vez esa práctica, ese hábito, para hacerlo y no como antes, sino mejor. Y si ya lo hago, continuar avanzando y decir, Dios, he estado haciendo esto, y creo que voy bien. Pero, ¿voy bien realmente? ¿Te agrada la forma en la que lo estoy haciendo? ¿Te agrada el tiempo que estoy dedicando? Y en ese tiempo de comunión nosotros y Dios, decir, ¿cómo voy? ¿Qué quieres que siga haciendo? Dice, qué poderoso lo que Dios nos está diciendo aquí. Y hay dos maneras de considerarlo. Una es contestando, ay, no, eso resulta muy difícil. De solo leerlo ya me di por vencido, ya me dio flojera. Y la otra es viéndolo de la forma correcta. Esta implica decir que ciertamente necesitamos esforzarnos para añadir a nuestra fe y crecer, pero una cosa nos lleva a la otra. La fe nos lleva a la virtud al conocimiento, el conocimiento al dominio propio y así sucesivamente. Es como un imán con el que todo se va atrayendo. La razón por la cual Pedro nos ordena hacer esto es porque si lo hacemos, no erraremos, no estaremos ociosos, sino que por el contrario, seremos productivos y útiles. En otras palabras, no seremos como yo cuando le disparaba a todo menos al blanco que estaba y no lograba nada. Dice, Sun Tzu, un general y estratega chino que vivió alrededor del siglo V a.C., decía en uno de los libros sobre estrategias de guerra de sus colecciones: los ejércitos solo deben enfrentarse a su rival siempre y cuando tengan una batalla clara. Muchas personas fallan en eso hoy en día. Sabemos que tenemos un enemigo, conocemos los problemas que padecemos y los podemos nombrar y definir con nuestras palabras. Pero aún así, no le damos al blanco, porque nuestra mente no ha sido codificada con la palabra de Dios. Como se dice por ahí, no lo tenemos claro. Mientras la muerte esté desubicada y nublada y no conozcamos nuestra batalla, será muy difícil mentalmente acertar en ese blanco. El enemigo sabe que si tiene cauterizada nuestra mente, de nada servirá asistir a eventos cristianos, interactuar con otros hermanos en la fe o escuchar un poquito de adoración por aquí y otro poquito por allá. Mientras nuestros pensamientos estén codificados según el mundo y no con los códigos militares de las escrituras, estaremos dando vueltas,
como Israel en el desierto. Y nuevamente lo que les digo, ¿no? Podemos estar con esa idea de, estoy haciendo bien, es domingo, fui a la iglesia, regresé, puse una prédica, me dormí, me quedé dormido, después desperté, puse alabanzas, me puse a lavar los trastes, se me olvidó qué estaba haciendo, después recordé que estaba poniendo alabanzas y acabó mi día y me fui a orar y me quedé dormido otra vez. Entonces podríamos decir, leer la Biblia, sí, palomita, asistir a la iglesia, palomita, adorar, sí, puse, palomita. Pero si no estamos enfocados, si no nos estamos enfocando ahí correctamente, ahí está el error. Y como dice Hugo, ¿no? O sea, si no nos sabemos ahí la de chambear en la manera espiritual, de buscar ese crecimiento, no vamos a lograr nada. Si no conoces tu batalla, no vas a dar en el blanco. Curioso.